Ya, doctor, ya está. Hola, hola, doctor, buenas, Sí, doctor, doctores, dígame. ¿no me estaban escuchando la exposición? Sí, doctor, sí le escuchamos. No, como les decía, la hipertensión arterial es considerada en la actualidad la segunda causa etiológica de enfermedad renal crónica, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Y consideremos la importancia del manejo de este problema de salud, que es un determinante básico de una enfermedad de alto costo, como es una insuficiencia renal crónica, sobre todo en los estadios finales, como son el estadio 5, con el uso preferente de terapia de reemplazo renal, sobre todo hemodiálisis, y que condiciona un costo muy alto para la economía del país, ¿no? Entonces, la importancia de un manejo adecuado de la presión va a condicionar una mejor salud renal y, lógicamente, es eh, mejor pronóstico para el paciente. A manera de introducción decimos pues que es un problema modificable, ¿no? Sí, si bien es cierto, hay factores innatos, la genética, los factores hereditarios, que si bien es cierto no podemos hacer nada contra ellas, pero sí llevar una calidad de vida adecuada, una dieta adecuada, un manejo oportuno y precoz de estas enfermedades van a condicionar un bajo riesgo de enfermedad renal crónica, sobre todo en estadios avanzados, pero la hipertensión arterial se considera como un riesgo modificable, es decir, que con un buen manejo, una buena calidad de vida, todo va a ir bien. Recordemos también que el 80-85% de pacientes con enfermedad renal crónica padecen de este problema. Como ya les dije hace un momento, es la segunda causa de enfermedad renal crónica no solo en nuestro país, sino en el mundo. Y el 40%, del 40 al 70% de hipertensión arterial no controlada se encuentra en pacientes con una enfermedad renal crónica con estadios que van de 3 en adelante, ¿no? Y definitivamente, a mayor estadiaje, es decir, de estadio 3 en adelante, la hipertensión arterial es de más fácil aparición y de peor tratamiento. La siguiente. En cuanto a epidemiología, existen, como les dije hace un momento, factores modificables y factores no modificables, ¿no? Dentro de los factores modificables, por ejemplo, tenemos un ejemplo, los pacientes afroamericanos en relación a la gente de raza blanca en estos países desarrollados. No quiere decir que los pacientes con una enfermedad, de raza negra sean más propensos a enfermedad renal crónica, no, sino que tienen generalmente una gravedad, por así decir, de la hipertensión arterial
muy severa, manejan hipertensión arterial muy severa, de muy difícil manejo, y esto aunado generalmente a los bajos recursos económicos, bajos recursos culturales de este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, miren cómo si tú comienzas a tratar la enfermedad renal crónica en estas dos razas, definitivamente, a menor tiempo de tratamiento, es menor la posibilidad de llegar a una enfermedad renal crónica. Si ustedes ven a los pacientes de raza negra en la línea verde, que comienzan el tratamiento un poco más tardío, de manera mucho más tardío, tienen mayor posibilidad de llegar a estadio 4 o 5. En cambio, los pacientes de raza blanca, que comienzan el tratamiento quizás a la fecha o quizás un poco antes, tienen menos posibilidades de llegar a estadios finales de la enfermedad renal crónica. Se basan entre estadio 3, 2 a 3 generalmente, ¿no? La siguiente. Las manifestaciones clínicas, hay que tener en cuenta algo que es muy importante. La hipertensión arterial, como la enfermedad renal crónica, los estadios iniciales son asintomáticos. Nosotros tenemos ese gran problema en nuestra población. Nuestra población dice, ¿por qué no recibes tu tratamiento para la hipertensión? Tenemos antihipertensivos que, si bien es cierto, son genéricos, son de muy bajo costo y que son accesibles en los centros de salud, inclusive la gente no usa, ¿no? Esos antihipertensivos. Le dices, ¿por qué? Básicamente tienen una teoría, ¿no? Ellos dicen, no me duele la cabeza, no siento malestar. Entonces, explicarle a nuestros pacientes que el gran porcentaje de pacientes con hipertensión arterial no tienen ningún síntoma, y menos aún característico patognomónico. En algunos casos se ve cierto tipo de patologías, y agradecer en este tipo de pacientes que por estas manifestaciones clínicas, por estas molestias, acuden al médico, y de alguna de otra manera llegan a tener un diagnóstico un poco más precoz que aquellos que no han tenido síntomas, y por lo tanto no hay tratamiento. Entonces, generalmente gente que refiere alteraciones visuales, gente que refiere mareos o vértigos, ¿no? Cefaleas occipitales, son dentro de las más comunes, lo que la gente se aqueja, y es quizás el motivo de acudir al médico en estos casos, ¿no? La siguiente. Entonces, dentro de los factores existen los factores de susceptibilidad, los factores de iniciación y los factores de progresión. Los factores de susceptibilidad son aquellos, básicamente, causas que por una u otra manera inician o dan lugar directa o indirectamente a la aparición de la hipertensión arterial, ¿no? Y a la enfermedad renal crónica. Ya sabemos que la diabetes es la primera causa de enfermedad renal crónica, la hipertensión arterial es la segunda causa, y existe un gran abanico de posibilidades. Tenemos en algunos grupos que hemos llevado prácticas, hemos conversado ya de esto. Las causas generalmente son múltiples, y lógicamente nuestro enfoque va a ir de acuerdo al tipo de paciente que tenemos, ¿no? Si yo tengo un paciente con una enfermedad renal crónica, o que tiene pues 18 años de edad, voy a pensar generalmente en problemas de otro tipo, ¿no? Voy a comenzar por problemas infecciosos, ya sea virales, ya sea bacterianos, ya sea hongos, parásitos, ¿no? Problemas obstructivos en adultos jóvenes, problemas, si tengo un paciente, un adulto mayor, sería un problema prostático, una neuropatía obstructiva baja, ¿no? Pero si yo tengo un paciente de edad mediana, que es generalmente la que nosotros conocemos en la consulta diaria, siempre debemos de tener en cuenta la diabetes, la hipertensión, problemas de colesterol, problemas autoinmunes, llámese tiroides, llámese problemas de púrpura, llámese problemas tipo LES, tipo vasculitis, que pueden condicionar de manera directa el deterioro del riñón, ¿no? Siempre es importante el preguntar, por ejemplo, si yo tengo un paciente con joven, preguntar algunos antecedentes del nacimiento, ¿no?
tanto en la madre, en la gestación, como en el nacimiento en él, ¿no? Los factores de iniciación directamente, también los problemas autoinmunes y los factores de progresión. Tenemos que tener en cuenta la hipertensión arterial, como dijimos en la primera diapositiva, no solamente es un factor de iniciación, sino también es un factor de progresión. Recordemos que el 30% aproximadamente de pacientes diabéticos de estadio 3 en adelante se hacen hipertensos, ¿sí? Entonces, los pacientes hipertensos de por sí generalmente comienzan con una hipertensión renovascular, que generalmente se da cuando se equilibran de alguna manera la presión en los vasos sanguíneos sistémicos, tanto como en los vasos sanguíneos infralobulillares a nivel del riñón. El mal control de las patologías adyacentes, el mal control de la dieta, una calidad de vida no buena, generalmente está considerado también dentro de los factores de progresión que van a acelerar el deterioro renal y van a aparecer enfermedad renal crónica ya en estadio final. La siguiente. Dentro de los mecanismos relacionados con la hipertensión arterial y el problema y la progresión de la enfermedad renal crónica, tenemos, como ya les dije hace un momento, la transmisión del incremento de la presión arterial sistémica a la microvascularización renal. A ver, si nosotros hablamos de hipertensión arterial, sabemos que hay un componente tanto a nivel endotelial del vaso sanguíneo, en el cual aumenta la presión intravascular a nivel sistémico, ¿sí? Esto se detalla en todo el organismo. De alguna o de otra manera, esta hipertensión sistémica es independiente de la hipertensión renovascular, ¿sí? Pero va a llegar un momento en que este mecanismo por el cual hay una presión tan alta a nivel sistémica va a comprometer los vasos pequeños de los riñones. Entonces va a haber ya un deterioro renal. Va a haber una nefroangioesclerosis. ¿Qué quiere decir? Que al haber esta hipertensión que se da a nivel lobulillar, va a ser por una disminución en el calibre de los vasos sanguíneos. Entonces, va a haber una presión, por así decirlo, dentro de estos capilares, va a haber una obstrucción, una disminución en el aporte de oxígeno, primero en el flujo sanguíneo y luego en el oxígeno a nivel tisular. Esto se va a ver incrementado a nivel celular y lógicamente nuestras células de todo el organismo viven única y exclusivamente de oxígeno. Entonces va a haber una lesión celular que, si bien es cierto, comienza con un factor reversible, pero si el componente es muy intenso o dura mucho tiempo, entonces ya esto se hace una lesión celular irreversible y por lo tanto una muerte celular. Entonces, a nivel endotelial también entra en juego a nivel podocitario. Nosotros sabemos por histología que a nivel de la membrana de filtración glomerular hay un incremento en el tamaño de los poros de esta membrana de filtración glomerular y hay una pérdida progresiva de la carga eléctrica de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Al haber esto, hay un aumento de la pérdida de proteínas. Lógicamente comienza por las proteínas de bajo peso molecular, tipo albúmina. Es por esto que la microalbuminuria en cualquier estadio de función renal es considerado un factor de mal pronóstico, ¿sí? Entonces, lo importante de manejar nuestra hipertensión arterial y lo importante de manejar nuestros valores de microalbuminuria al inicio y de proteinuria, que son lógicamente a mayor proteinuria hay mayor daño renal. La siguiente, por favor.
Si bien es cierto, nosotros tenemos metas, ¿no? Tenemos metas. En nefrología nos basamos mucho en ciertas metas que debemos de cumplir. Y una de estas es la autorregulación. Si nosotros tenemos un paciente hipertenso, tenemos que jugar con valores que vayan por debajo de 135-65 o de 140-80. Esto es de acuerdo a si el paciente tiene o no proteinuria. Si nosotros basamos nuestro enfoque y nuestro tratamiento en cumplir estas metas, definitivamente el daño renal va a ser menos. Va a ser menor. Va a haber una disminución de esta transmisión del flujo, del flujo arterial sistémico al problema que hay dentro de los vasos sanguíneos del riñón. Va a haber un mejor aporte de oxígeno, va a haber una disminución en los problemas de inflamación y de fibrosis a nivel de la membrana de filtración glomerular, disminuyendo notariamente la proteinuria y lógicamente el daño va a ser menor. ¿Sí? Entonces miren la importancia de la proteinuria y miren la importancia del manejo de la hipertensión en la autorregulación del flujo glomerular. La siguiente. Entonces, si bien es cierto, nosotros sabemos que la patología que más alteración da a nivel de la membrana de filtración glomerular de las enfermedades crónicas es la diabetes. Entonces, si yo tengo un paciente con una diabetes mellitus descompensada, definitivamente va a haber más daño a nivel de la membrana de filtración glomerular y va a haber mucha mayor proteinuria. Entonces va a haber una proteinuria tan grande que va a haber una proteinuria tan grande que inclusive va a verse manifestado en niveles sanguíneos de albúmina disminuidos. Va a disminuir la presión oncótica, va a haber un trasudado y va a haber un edema generalizado. Esto de alguna o de otra manera en los pacientes diabéticos nos llama mucho la atención y acuden generalmente por eso, ¿no? Ya los pacientes están de alguna u otra manera educados en esto. Ellos te refieren, estoy orinando con mucha espuma, eso les llama la atención y acuden al nefrólogo. Otros, lógicamente, vienen por el edema, ¿no? El edema es algo que asusta de alguna u otra manera. Entonces, manejar pacientes con una diabetes mellitus más hipertensión arterial, que generalmente se evidencia a nivel del estadio 3, ¿sí? Que es cuando comienza toda la cascada de síntomas y la cascada de disfunción renal. Todas las funciones que ejerce el riñón en los estadios 1 y 2 generalmente son asintomáticas, como ya les dije hace un momento, pero del estadio 3 en adelante comienzan a aparecer toda la cascada de problemas, ¿no? Comienzan a haber problemas de acidosis metabólica, comienzan a haber proteinurias muy grandes, comienzan a disminuir los niveles sanguíneos de calcio y esto es generalmente por disminución de la producción de los precursores de la vitamina D3 y demás. La siguiente. La proteinuria como marcador de daño renal. La proteinuria como marcador de daño renal, como les dije, generalmente se da mucho en pacientes diabéticos con tiroides, pero no está alejado de la hipertensión arterial, está asociado a esto. Y lógicamente, a mayor proteinuria es el peor factor, por así decirlo, de progresión renal, ¿no? A mayor proteinuria, menor función renal y menor pronóstico, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué básicamente esto? Recordemos que hay un acúmulo de proteínas que están filtrados a nivel de las células tubulares. Entonces, ¿qué ocasionan primero?
problemas inflamatorios. Cuando el problema inflamatorio es, de alguna manera, remediado por el tejido conjuntivo, lógicamente, cuando el daño es muy grande, ya no hay poder de regeneración y entonces va a haber lo que son los problemas fibróticos, ¿sí? Va a haber problemas de fibrosis y al haber fibrosis va a haber disminución de la función del tejido y va a haber una progresión renal que va generalmente hasta estadios muy avanzados de esto. La siguiente. Dentro de los mecanismos relacionados con el daño renal y la hipertensión, para nuevamente hacer un hincapié en esto, si yo tengo un paciente diabético o hipertenso que tengo un control estricto de este tipo de pacientes, definitivamente se va a retrasar la progresión renal. Vemos acá. Este diagrama nos ayuda de alguna manera. Cuando hay una elevación de la presión arterial sistémica, ¿qué va a haber? Va a haber una elevación de la presión, aumento de la proteinuria. Y cuando hay un aumento de la proteinuria, va a haber un daño tubular y va a haber un daño glomerular. Al haber un daño tubular y un daño glomerular, definitivamente va a haber una reducción en el número de nefronas funcionantes y por ende va a haber una disminución de la tasa de filtración glomerular, que es un sinónimo de enfermedad renal crónica. ¿Sí? Entonces, en este esquemita resumimos lo que estamos hablando ya hace 3 diapositivas. La siguiente. Los factores relacionados con la génesis de la hipertensión arterial en pacientes con una enfermedad renal. Entonces, nosotros sabemos que las nefronas es la unidad funcional, estructural y funcional del riñón, ¿sí? Entonces, si yo tengo ya una reducción de masa de nefronas, definitivamente va a haber una disminución de la tasa de filtración glomerular. Esto va a condicionar una disminución. Hola. Esto va a condicionar una sobrecarga de volumen y por ende, al haber una sobrecarga de volumen, el gasto cardíaco va a aumentar y esto va a condicionar un aumento de la presión arterial. Es por eso que nosotros, cuando tenemos pacientes que están edematizados, ¿sí? Tenemos pacientes que están edematizados, muchos de ellos están hipertensos y yo no puedo manejar de hipertensión con 1, 2 y hasta 3 antihipertensivos. Definitivamente tengo que regresar, llevarlos a su peso seco, es decir, sin edema a nivel del tejido celular subcutáneo y menos aún en cavidades serosas, manejo los volúmenes y definitivamente con la ayuda del antihipertensivo yo puedo controlar la hipertensión arterial. Pero si yo tengo un paciente que tiene una disminución de la filtración glomerular y retiene sodio, definitivamente va a haber edema y va a haber aumento de la presión arterial. Por otro lado, cuando hay un daño a nivel parenquimal, ¿sí? Del parénquima renal, los que, bueno, conmigo ya hemos hecho un poco de ecografía renal y vemos qué es el parénquima, ¿no? El parénquima es la parte que rodea la médula, la parte que llama la atención del riñón en la ecografía. Y como dijimos ahí, es el sitio donde se encuentran básicamente las nefronas. Si yo tengo un daño parenquimal, a nivel de este parénquima, sabemos que el parénquima mínimamente tiene 12 milímetros de grosor. Entonces, si yo tengo un parénquima adelgazado, ¿sí? Inclusive llego a tener pacientes que tienen un parénquima laminar, quiere decir que ya hay un deterioro renal grande. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Va a activarse el sistema renina-angiotensina-aldosterona y, lógicamente, va a haber una vasoconstricción. Esto va a condicionar aumento de las resistencias periféricas, va a haber disminución del flujo hacia los tejidos y va a haber una muerte celular. Todo esto va a condicionar niveles
de excreción de creatinina, urea y demás de 800 toxinas de las que se encarga de eliminar el riñón, va a haber niveles altos de urea, la uremia, y esto va a condicionar todo el daño endotelial con aumento de toda la carga, como les dije, de disfunción del riñón, ¿no? Va a haber problemas de calcificaciones, va a haber alteración del PTH y demás. La siguiente. Nuevamente, para recalcar, el remodelado vascular. ¿Qué pasa si hay problemas de sal? Problemas, me refiero a problemas de sal, no solamente al cloruro de sodio, sino a un mal manejo de la vida, ¿no? Llámese alto consumo de sal, alto consumo de grasa, sedentarismo y demás. Esto sumado a la carga genética que todos tenemos, lógicamente, va a condicionar que el paciente sufra de presión arterial. Al haber una presión arterial que tiene, estamos hablando en los primeros años no pasa nada, pero si hablamos de 10 años en adelante, va a haber un remodelado vascular. ¿Qué quiere decir? Que los vasos sanguíneos, el endotelio de los vasos sanguíneos, debido a esta presión tan grande que tiene por años, cambia. Va a haber problemas inflamatorios, va a haber problemas de crecimiento vascular y por último va a haber una vasoconstricción. Y si yo tengo una vasoconstricción, no solo va a condicionar un aumento de la presión arterial, sino también va a condicionar una disminución del flujo de oxígeno hacia el nivel de las células y lógicamente células sin aporte de oxígeno, como les dije hace un momento, se van a lesionar y luego se van a morir. Y a menor masa de nefronas en un riñón, va a disminuir la tasa de filtración glomerular y la enfermedad renal crónica se va a hacer mucho más severa. La siguiente. El tratamiento no es difícil, no es caro, pero el tema que tenemos nosotros, ya en la experiencia que tienes, cree que el tratamiento es solamente la pastilla, ¿no? Es más, el paciente llega al consultorio, ¿no? Y tú le dices, ¿qué medicamento toma para la presión? Y él te dice, una pastillita roja. Ya desde que te dice eso, tú vas a darte cuenta que este paciente no toma su medicamento, ¿no? Entonces, y otros pacientes peor, creen que solo tomando su pastilla pueden hacer con su vida. Entonces, la importancia de un manejo de la hipertensión arterial no solamente es el fármaco que cuesta 2 soles el blister, ¿no? La importancia del manejo de la hipertensión arterial radica en una buena calidad de vida. Y esta calidad de vida no es otra cosa que una dieta adecuada y acorde a la tasa de filtración glomerular, una dieta que va de la mano del aporte de proteínas, de kilocalorías, de sodio, ¿sí? Recordemos que el paciente renal es muy diferente a los demás pacientes. El paciente renal tiene una restricción de proteínas. Yo tengo muchos pacientes que vienen, ¿no? Y dicen el familiar dice, no, mi hijo vive en Estados Unidos y le manda enchuras más. El nivel de proteína del enchuras más es muy alto. Entonces, en un paciente renal es muy dañino darle sustancias que tengan proteínas muy altas. ¿Sí? El sedentarismo, por otra parte, es un factor negativo para la progresión de la hipertensión arterial en enfermedad renal crónica. Una actividad física acorde con nuestra masa muscular, una actividad física acorde con nuestro estado físico, ¿no? No voy a pedirle a una persona de 78 años que corra pues 15 kilómetros, pero una actividad que mantenga en movimiento el músculo. Recordemos que el músculo es un tejido
que no se regenera. ¿Sí? Si nosotros, pero sí se hipotrofia, pero tiene la capacidad de hipertrofiarse y lógicamente a mayor músculo va a haber mayor fuerza, ¿no? Entonces, la actividad física, la dieta y el manejo adecuado de la hipertensión arterial, ya sea con el antihipertensivo que el médico te lo deje, ¿no? Puede ser con algo tan sencillo y tan conocido por nuestros abuelitos como un captopril, que son los YECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, puede ser con un ARA2, llámese losartán, irbesartán, valsartán, puede ser con calcio antagonista, ya sea pirimidínicos o no pirimidínicos, ¿no? Tipo de amlodipino, tipo nifedipino, tipo verapamilo, tipo diltiazem, puede ser con sustancias tipo metildopa, y es más, en la actualidad se asocian muchas de estos fármacos. La siguiente. La siguiente. Generalmente siempre comenzamos con los YECA, ¿no? ¿Sí o no? YECA, ARA. Los calcioantagonistas son una muy buena opción. Y esto básicamente es en relación a ¿qué? Al grado de función renal. Si yo tengo un paciente en estadio 1, estadio 2, puedo utilizar un YECA y un ARA con, con muy buena seguridad, por así decirlo. Pero si tengo pacientes en estadios avanzados, llámese 4 a 5, con un gran riesgo de niveles altos de potasio, séricos, hipercalemias que pueden traer un riesgo inclusive de mortalidad en este tipo de pacientes, tengo que tener en cuenta el cambiar este tipo de fármacos por calcioantagonistas que se manejan mucho mejor en este tipo de estadios. Hay que tomar en cuenta también que ciertos calcioantagonistas tipo amlodipino generan cierto edema. El 10% de mujeres que utilizan amlodipino tienen problema de edema. Y el paciente, lógicamente, lo que le llama la atención es el desalinchado. Siempre acude a la consulta, muy preocupado por esto. Hay que evidenciar al paciente la posibilidad de una proteinuria, ¿no? Sabemos que estos pacientes se hinchan por proteinurias altas y hipoalbuminemias moderadas a severas. Entonces, descartamos que hay una proteinuria y ahí podríamos decirle al paciente que le mucho de estos problemas. La siguiente, hay que valorar también riesgo-beneficio, ¿no? Yo preferiría estar un poco hinchado a manejar una presión arterial de manera mala y lógicamente va a haber un problema muy serio para el riñón. En cuanto a las metas, como hablamos, con proteinuria y sin proteinuria. Si nosotros tenemos pacientes con proteinuria, manejemos una presión arterial, acá habla de menor de 130-80, y si tengo pacientes con sin proteinuria, puedo darme pues un poquito de libertad más de menores de 140/90. Entonces, básicamente así, si tengo pacientes de raza negra, que ya, como en las primeras diapositivas hablamos, ellos, si bien es cierto, comienzan de la misma manera que una paciente de raza blanca, el antihipertensivo, como no manejan, no se controla muy bien en ellos la hipertensión arterial, lógicamente el caso va a ser diferente. Yo puedo utilizar con ellos directamente asociaciones
puede ser un YECA con un ARA, ¿no? Para lograr valores adecuados. Y en casos de estadios ya un poco avanzados, puedo inclusive utilizar ARA más calcio antagonista, ¿no? La cosa es manejar los valores de presión arterial dentro de las metas establecidas. La siguiente. Hasta ahí llegamos. ¿Alguna pregunta, doctores? Hola, doctores. ¿Escucharon toda la exposición? ¿Alguna pregunta que tengan? No, por ninguna. Muchas gracias, doctores. El día 22 tenemos la otra clase, ¿no? ¿O tenemos otra, o está pendiente otra actividad académica? Sí, doctor, el día 22, sí, tiene dos clases con usted, túnicas especiales y congénitas hereditarias. Ya, perfecto. Diga, una pregunta. O sea, de acá ya no tenemos nada hasta el día 22. Ajá. Ya, perfecto. Un favor, no sé quién es el encargado de seminarios. Mm, eh, Cristian, doctor, el delegado del nefro general. Un favor, le podrían decir que se comunique conmigo, porque me hablaron de la universidad para ver, hacerme cargo de un grupo de seminario, pero después no me dijeron nada más, y se supone que eso es todos los días lunes. Pero este lunes tuvieron examen, no hubo seminario, entonces, francamente, no sé cómo vamos con eso. O sea, me gustaría que el delegado se comunique conmigo y me diga qué grupo tengo y básicamente cuál es la, la forma de llevar esto de los seminarios. ¿Ya? Les agradecería mucho. Ya, doctor, ya le comunico. Ya, muy agradecido. Hasta luego. Cuídense a todos. Suerte. Hasta luego, doctor, gracias.